En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360. Los empresarios madrileños y Madrid Foro Empresarial alertan sobre las próximas subidas impositivas que gravarán de manera adicional a las empresas tras conocer el plan presentado por el Gobierno de España a Bruselas para el año 2024. Y es que las subidas fiscales suponen la modificación de 14 impuestos e implicarán más de 7.000 millones de recaudación. Empresarios, emprendedores, autónomos y comerciantes serán los más perjudicados por estas nuevas medidas fiscales. Queremos conocer más en detalle, así que vamos a hablar con Manuel Lamela, coordinador de la Mesa de Asuntos Jurídicos de Madrid Foro Empresarial y socio del despacho de abogados Acontas. Hola, Manuel Lamela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar contigo. Bueno, pues vamos al grano porque los datos que estamos conociendo pues no son muy alentadores. ¿Qué horizonte tributario nos espera a los contribuyentes, Manuel, en este próximo año y en especial a las empresas de nuestro país? Pues si los datos que manejamos son los que han sido planteados como objetivos a Bruselas, como bien has dicho, para el año 24, el horizonte es más bien oscuro. Es decir, si a eso le añadimos la incertidumbre habitual que tenemos, es decir, en los últimos años, de que sobre la marcha se diseñan, se crean y se aplican, incluso con carácter retroactivo, impuestos que ni siquiera están previstos en esos horizontes, es decir, pues yo creo que entonces todavía podría ser peor, ¿no? Lo que sí que es cierto es que con lo que ya sabemos, que no es poco, como bien señalas, 14 impuestos van a subir. 14. Y lo que es importante es que no solamente van a subir impuestos, sino que se van a retirar los incentivos, las desgravaciones y las rebajas que había en determinados ámbitos, que decir fiscales, sobre todo en el ámbito del IVA, que se pusieron en marcha como medidas de apoyo en la crisis en la que todavía yo creo que estamos, aunque parezca que no, derivada pues de entonces de la guerra de Ucrania, que decir, de la coyuntura geopolítica mundial, ¿no? Si sumamos lo que por un lado va a subir objetivamente, que decir, y si por el otro lado si sabemos que se retiran esas ventajas fiscales o esas rebajas fiscales, pues obviamente vamos a sufrir mucho empresarios, profesionales y autónomos en el próximo año. Vaya, empezamos bien, luego nos tendremos que poner un poquito más optimistas porque es que si no... Sin duda, la esperanza nunca hay que perderla. No, absolutamente, aquí nos inspiramos entre nosotros, menos mal. ¿Qué impuestos son esos? ¿Cuáles son como los más significativos, Manuel? Pues mira, empezamos por renta, si te parece, que decir, el impuesto sobre la renta, es decir, se aumentan los tramos de ahorro en el IRPF, es decir, de alguna manera yo creo que se grava el ahorro, se penaliza el ahorro, lo cual me parece aberrante desde mi punto de vista personal. Y eso va a significar casi un punto de subida para rentas inferiores a 200.000 euros. En segundo lugar, en los autónomos, pues como decía antes, van a sufrir porque, por un lado, es decir, se van a retocar los gastos de difícil justificación y va a haber una reducción de módulos, con lo cual es mayor ingreso y, en definitiva, mayor tributación, ¿no? También en impuestos a sociedades. El impuesto a sociedades aquí afecta tanto a pequeñas y medianas empresas como a las grandes empresas, porque hay un objetivo, digamos, teórico a conseguir, que es recaudar 10.000 millones más en sociedades. Y para ello lo que se pretende es, se dice habitualmente, que el tipo mínimo sea el 15%. Es decir, sabemos que el tipo real de sociedades es el 25%, pero lógicamente con deducciones y desgravaciones, pues hay empresas, sobre todo la gran empresa, decirte, que llega a tributar a veces por debajo del 15%, pero lógicamente porque juega con esos escenarios de desgravación y reducción. Ahora lo que se pretende es que en cualquier caso, que decir, por debajo del 15% no tribute nadie en el impuesto de sociedades. Y luego se hacen ajustes en empresas de facturaciones superiores a 1 millón, que también va a suponer, que decir, un incremento en la facturación. Por debajo del millón yo creo que no, es decir, va a haber problemas, pero por encima sí. Hay que hablar del IVA, el impuesto que sufrimos todos. En el IVA se quitan o pretenden quitar todas las reducciones que existían en alimentos, en energía, en todo lo que son gas, pallets, productos sanitarios, mascarillas, todo eso desaparece, con lo cual es un incremento obvio, que decir, de fiscalidad y de presión fiscal para el que hasta ahora evidentemente venía pagando menos. Y también hay que decir que el impuesto especial sobre la electricidad va a volver a su tributación anterior,
con lo cual va a suponer otros 1.000 millones más de ingresos adicionales para el Estado, ¿no? Ya sabemos que el Constitucional ha dicho que es constitucional el impuesto de las grandes fortunas, es decir, de lo que discrepo yo profundamente, pero bueno, es decir, el Tribunal Constitucional es el que lo ha dicho, aunque no lo ha dicho por mayoría, sino con votos muy cualificados, a mi juicio, y muy bien fundamentados en contra. Y eso supone que se resucita en determinados ámbitos, como por ejemplo la propia Comunidad de Madrid, es decir, el impuesto para las grandes fortunas, en este caso el impuesto de patrimonio, para neutralizar el ingreso, pero en todo caso para pagarlo, que ahora no se pagaba, hay que decirlo así de claro. Vale. Es decir, con independencia de que el esfuerzo de la Comunidad de Madrid es que ese dinero se quede en la Comunidad de Madrid, lo que hay que decir es que muchas personas que no pagaban ese impuesto van a tener que pagarlo. Ya. Bueno, con lo cual, lo importante yo creo de esta situación, estos 14 impuestos que nos gravan adicionales, lo importante es conocerlos, saber que hay esos cambios y saber en qué escenario nos encontramos, porque tampoco podemos hacer mucho más allá de esos impuestos a los ricos que no son. Estos no son impuestos a los ricos, estos son impuestos a todos. Y aquí no se libra nadie. No se libra nadie. ¿Y crees que nuestro tejido empresarial puede afrontar esta presión fiscal? Yo creo que nuestra empresa pequeña y mediana, que decir que es el 85% de nuestras empresas y de nuestro tejido empresarial y por lo tanto lo que sustenta nuestra economía productiva y lo que nos hace generar empleo y riqueza, es decir, está al límite de su capacidad, ¿no? Es decir, si vemos lo que está pasando en estos años anteriores, incluido en este año que estamos terminando, pues hay muchos concursos de acreedores, cada vez hay más, es decir, muchas situaciones de crisis empresarial, cada vez hay más, y por mucho que nos empeñemos, que decir, la realidad es que la botella no está medio llena, sino que está medio vacía. Si encima aumentamos esa presión fiscal, yo creo que es bastante claro, es decir, que va a haber muchos pequeños negocios, muchos emprendedores, muchas micropymes, que les va a costar mucho sobrevivir, porque no solamente hay que hablar de la presión fiscal, hay que hablar de algo que tenemos ahí, es decir, es que todo el mundo tiene algún trabajador a su cargo. Y la factura de las cotizaciones sociales también va a subir. Sí, con eso lo es cual, algo que... si sumamos todo, yo creo que la presión es brutal. Y eso hay que sumar también la modificación del salario mínimo interprofesional y esta discusión sobre la reducción de la jornada laboral. Bueno, esos son otros elementos, a mi juicio, que pueden llevarnos a lo que se suele decir habitualmente a la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, porque no solamente estamos incrementando la presión fiscal, sino que estamos incrementando el coste laboral, es decir, a través de una parte del incremento de las cotizaciones sociales que suben, con este mecanismo de equidad intergeneracional que se ha creado, que decir, pues se pretende recaudar a casi 800 millones más. Y eso no va a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, eso hay que decirlo así. Y además, si hablamos del salario mínimo, que todavía no está cerrado, pero que en el escenario más optimista parece que va a estar en un incremento del 3,8, en el más optimista hacia abajo, pues obviamente eso supone además incrementos automáticos de cotizaciones sociales. Por lo tanto, un escenario difícilmente asumible en sectores además estratégicos como puede ser la hostelería, como puede ser el agroalimentario, el campo, en donde, a mi juicio, eso es simplemente inasumible. ¿Qué soluciones se están reivindicando desde Madrid Foro Empresarial? Pues como bien dices al principio, Madrid Foro ha denunciado esta situación en recientes fechas, es decir, y ha reclamado de la Comunidad de Madrid que haga un esfuerzo adicional en lo que pueda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las competencias fiscales de una comunidad autónoma son muy cortas, es decir, en el tramo del IRPF y poco más, en sucesiones y donaciones, que ya veremos lo que pasa en un futuro. Es decir, pero obviamente ha intentado que el impuesto de las grandes fortunas se declare inconstitucional, ya hemos dicho que no. Sí. Y lo único que se pide es que, que aparte de agotar todas las vías legales, es decir, para intentar que la soberanía fiscal de Madrid, aunque sea pequeña, es decir, pueda ser de máximo nivel posible, que se establezcan contrapesos, es decir, o elementos que de alguna manera puedan reequilibrar esta situación para empresarios y profesionales. Es decir, que si la presión por un lado es enorme, que por otro lado se busquen ventajas, beneficios y ayudas que puedan de alguna manera neutralizar o mitigar esa presión. Bueno, pues desde luego lo importante, como decíamos, es conocer todos estos cambios, todas estas nuevas tasas impositivas que nos van a gravar, saber en qué contexto nos vamos a mover a partir del 2024. Y desde aquí, si te parece, Manuel, invitamos a los oyentes a formar parte de Madrid Foro Empresarial. Sin duda. Es una organización independiente, que hay pocas, porque
no se nutre de fondos públicos, ni de ayudas públicas, ni de subvenciones, es decir, solo de la recaudación de sus propios asociados. Sí. Es una organización, además, que yo creo que está dando un servicio a los asociados enorme, es decir, a través de todas las mesas creadas, Sí. que lo que están haciendo es dando información y casi formación a Sí. empresarios, trabajadores y autónomos. Y yo creo que hay que estar ahí, y hay que estar ahí para ayudar, para apoyar y para seguir trabajando. Sobre todo unirnos, unir fuerzas. Yo en Madrid Foro Empresarial sabéis que llevo la mesa de emprendimiento. Unir fuerzas porque tenemos un 2024 Duro. por delante, pero bueno, sabéis que aquí en Negocios de Carne y Hueso siempre tratamos de unir esas fuerzas, inspirarnos y encontrar por lo menos soluciones y herramientas para que ese camino sea mucho más sencillo. Muchísimas gracias, Manuel Lamela. Un placer y a vuestra disposición.